El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en un programa más de A la Luz de las Escrituras. ¿Alguna vez has sentido tu tentación por algo? Hay diferentes tipos de tentaciones. Tentación por agarrar algo que no es tuyo, tentación por salir con la persona que no es la indicada, tentación, X tentación. ¿Alguna vez lo has sentido? Pues este día en A la Luz de las Escrituras vamos a tratar el tema de cuál es la respuesta apropiada ante una tentación. Así que no te muevas, vamos a regresar dentro de unos momentos. Quiero decir que también que cuento con la colaboración invaluable de nuestros catedráticos del Seminario de Teología. Ellos son el licenciado Eduardo Aquino, el licenciado Raúl Castellón y el licenciado Carlos Alvarado. Volvemos enseguida. Gracias por tu interés de quedarte con nosotros. Quiero, en primer lugar, comenzar con definir qué es tentación, Pastor Carlos Alvarado. Buenas tardes a todos. Cuando definimos, la tentación en su original da a entender que es poner a prueba o solicitar al mal. Hay versículos en Santiago, como en el capítulo 1, 2 y 1, 12, donde se usa la misma palabra griega, pero su aplicación, según su ejecución, una es donde nos pone a prueba y la otra es donde es tentado. Esto es muy importante tenerlo muy claro, porque la tentación directamente se define como la solicitación al mal. Mire qué tremendo. Entonces Santiago nos hace ver ese detalle en el verso 12 en adelante, cuando habla de la tentación, cuando habla de que bienaventurado es el hombre que resiste la tentación. Entonces, tentación es una solicitación al mal. Hay que entender también que la tentación es como una fuerza magnética que sujeta en su poder a un objeto de metal. Ahora, pierde fuerza magnética y su poder si nos alejamos de ella. Entonces, tentación podemos definirla como la prueba de la capacidad que puede tener tú como cristiano, tú como cristiana, de poder escoger hacer el bien en lugar del mal. Y esto lo vas a hacer en base a la capacidad y madurez que hayas obtenido a través de tu crecimiento y desarrollo personal. Es importante aclarar que tentación no es pecado, pero también es importante aclarar que quien tienta es Satanás. Jesucristo fue tentado, pero no pecó. Pero es importante también que no se acepte la tentación en nuestros pensamientos, más que todo fortalecerlos. Pastores. Sí, es importante agregarle a ese concepto, mis amados hermanos, tengan muy buenas tardes. Santiago, como lo citaba el pastor Carlos en el versículo 12, dice: doblemente bendito el varón o la hembra que soporta la tentación.
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, dice, la corona de vida. En otras palabras, ya lo dijo el pastor, es ese reto, esa amenaza a la cual estamos expuestos todos los seres humanos. Aquí no hay distinción de género, de sexo, religión, raza o cultura. Todos en alguna medida tenemos tentación o somos tentados por algo. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta en el primer concepto? ¿Qué es la tentación? Que es una batalla de todos los días en las cuales se pone a prueba nuestra capacidad de decirle no a esa tentación. Obviamente, la generalidad es a lo malo, como lo definía muy bien el pastor, pero había que agregarle otro concepto más, Pastor Raúl. Bueno, retomando lo que acaba de decir el licenciado Aquino, la batalla más grande contra el pecado no es la tentación, son mis deseos. O sea, el campo de batalla es en mi interior, en mi corazón, es en mi mente. Ese es el campo de batalla en donde está librando esa lucha feroz entre la tentación y mi persona. La tentación es el estímulo que induce al deseo de algo que resulta inconveniente. Si no, pues no fuera tentación. Si fuera algo bueno, algo positivo, no fuera tentación. Pero entonces la tentación es ese deseo, ese manjar atrayente desde cualquier punto que lo veamos, que me impulsa a hacer algo que a todas luces va a ser inconveniente. ¿Por dónde nos llega la tentación, pastores? ¿Por dónde? ¿A través de qué nos llega la tentación? Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muy bien, quiero llevar ese texto a lo que dice también 1 de Juan 2:16. La pregunta de la licenciada, ¿por dónde nos llega la tentación? Hay que estar claro, Dios no tienta a nadie. Ahora, la tentación tiene su origen acá. Dice 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Ahora, ¿por dónde nos llega la tentación? Nuestro pastor Castellón hablaba de esa batalla que se libra interiormente. Cuando tú como cristiano tienes la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia bíblicamente hablando? Es aquella parte donde tú tienes los pensamientos desordenados. Presta atención, pensamientos desordenados, pensamientos que Dios no se los ha entregado para que los ordene bajo su voluntad. Entonces viene el enemigo y tienta eso. Por ejemplo, tú tienes el pensamiento desordenado. Nuestra licenciada de Sosa decía, eres adicto a un pastel, al chocolate, a la Coca-Cola, y sabes que es malo el exceso, pero como eres adicto tienes un pensamiento que te controla, algo desordenado. Entonces viene el enemigo y tienta eso. Eres adicto, hablábamos acá, a la pornografía, eres adicto a los videojuegos, y viene el enemigo y tienta eso, y de repente eso te empieza a controlar a través del tiempo. Entonces, ¿por dónde nos llega la tentación? Por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Sí, quizás agregar a eso, pastor, lo que el pastor Raúl decía, un tema bien interesante, ¿verdad? ¿Por dónde nos llega? Mire, cada uno, mi hermano o mi hermana, sabe cuál es su flaqueza o su debilidad. Tengo 52 años, nunca he tenido, para la honra y gloria de mi Señor, problemas con el alcohol. Gloria a Dios. Pero conozco de personas donde que no les puede mencionar usted el tema del alcohol o de un traguito que se le ponen los ojitos, pero rápidamente activos. Entonces, ¿qué sucede? Cada ser humano tendrá, cada uno, su propio paquete de tentaciones. Cada quien pelea con su propio demonio, como dicen, con su propio... proceden muchas veces de nuestra forma como nos prepararon y educaron desde chicos, proceden de muchas veces de formaciones que hemos ido teniendo con pequeñas cosas. Te pongo un ejemplo, comenzaste viendo cosas pequeñas de pornografía, pero te fue generando más y más y más y más hasta que te has convertido en seguidores de canales que venden este tipo de productos.
Entonces, ¿qué pasó? Comenzaste con algo pequeño y esto se te fue aumentando hasta llegar. Y así en casos extremos que son como los temas prohibidos de las tentaciones, que no solamente existen en eso. La gula, otro tipo de problemas como los alimentos y otro tipo de cosas también pueden ser causas de la tentación. Comprar, por ejemplo, hay gente que fuera o parece ser enemigo del dinero, que nomás agarran el dinero y hay que ir a ver cómo le da, nos gastamos el salario. Entonces hay tantos, pero quiero concentrar la respuesta por dónde nos llega. Nos va a llegar por ese conjunto de cosas que quizás en tu infancia hay gente que tiene adicción por los zapatos. Adicción que mire, hay una oferta. Mire, por más oferta que sea, usted tiene destinado ese dinero para comprar o invertirlo en otra cosa. Por más barato que se lo estén regalando. Ah, no, pero como esa es su tentación, por ahí le va a llegar. Y alguien me dijo una vez, Satanás nos va a demandar un día en el cielo, porque todas las tentaciones les echamos a Satanás. Y le quiero responder lo que digo a la luz de la Biblia, porque Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y luego seducido. Lo dejo ahí, pastor, para que continúe con por dónde nos llega, pastor. Excelente introducción, porque el pastor Aquino acaba de decir dos cosas. Atraído, o sea, de que el diablo no tiene toda la culpa, si queremos llamarle así. Y muchas veces que nada de culpa. Atraídos, somos atraídos. Y el problema es cuando somos seducidos. Ya vamos a desarrollar ese aspecto, porque esta pregunta que nos hizo la licenciada Cecilia es bien interesante. ¿Por dónde nos atacan? ¿De dónde vienen los ataques? Estudiando, todo no te investigamos lo más que se pueda, una firma de sondeos de los Estados Unidos investigado. Esto no es invento. Concluyó que entre las tentaciones favoritas de la humanidad, en el caso de los Estados Unidos, claramente expresada, o sea, hay tentaciones que no se ven, pero que son tentaciones muy propias mías, que nadie se las imagina y que no se ven. Pero ellos hicieron un sondeo, hay personas, hay culturas donde son más libres en expresar sus sentimientos, en expresar lo que ellos creen. Y esta firma internacional, solo voy a mencionar, ¿verdad?, habló en primer lugar, chisme, interesante, no me voy a detener. Hablo de una firma internacional, demasiadas preocupaciones por distintos motivos, o sea, le llaman ansiedad. Hay mucha ansiedad en algunas personas. La envidia estaba en tercer lugar en esa encuesta. El comer demasiado, que ya mencionaron, la gula. Hay unos programas en la televisión en donde llevan a personas con demasiado peso a operaciones. Personas que ocupan prácticamente el 1,60 del ancho de la cama solo con su cuerpo. ¿Por qué? Por comer demasiado. O sea, esta tentación, como este es un estudio práctico, tal vez algunos de los que están viendo el programa, ¿verdad?, porque muchos problemas de muerte en nuestro país, en México, en Estados Unidos, es por la obesidad. Así es de que estamos hablando acá de lo que es el comer demasiado. Estamos hablando en orden, gastar más de los ingresos. Ahí caemos en las grandes ofertas, ¿verdad? Y no es el diablo. Los que conocen nuestras debilidades, desde por agosto comienzan a comprometer nuestro aguinaldo. Y el aguinaldo del gobierno y de los jubilados, que es jugoso, cuando llega a diciembre, ya vemos el aguinaldo de los próximos 2 años. O sea, esto está en el programa. Esto es real. Estamos hablando de gastar más de los ingresos. Pornografía, sexto lugar. Sexto, pornografía. No vamos a meter. Aplazar algunas obligaciones de distintos tipos. La pereza, ya vamos a ampliar muchas cosas. Mucho tiempo en las redes sociales. Esto está afectando a nuestro país. Esto está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, incluyendo a nuestros nietos. Y cuando digo nuestros nietos es porque
conozco a algún nieto por ahí, ¿verdad? Que está dedicando mucho tiempo a las redes sociales. Venta de productos vencidos de todo tipo, no nos vamos a detener. Subir precios a productos básicos de primera necesidad. Que te estudio en práctico. Evadir pagos de impuestos. Todo tipo de fraudes académicos, estudiantiles. Comienza con una tentación y lo ejecuto, ¿no? Aprovecharse del puesto de trabajo para actos delincuenciales. Acaba de salir un hurto, no sé si es hurto, estafa de casi $500,000, salió esta semana a una cooperativa, muy sencilla, ni siquiera el nombre muy famosa, pero le sustrajeron $500,000 entre dos personas. No sabemos quiénes son, solo estamos hablando de aprovecharse del puesto de trabajo. Abuso de alcohol, drogas que mencionaron, mentir o trampear está entre esta encuesta. Infidelidad, conducir a una velocidad inadecuada. Por de pronto, Amanda. Son varios tipos de tentaciones que si las mencionamos todas, pues nos llevaría todo el programa, sí. Pero cada una de esas tentaciones usted se puede identificar con la que a usted le compete. Cada una de ellas trae resultados. Pastores, ¿qué resultados nos trae caer en X tentación? Cuando hablamos de resultados, bueno, nos vamos a enfocar. En mi caso, me quiero enfocar en la parte de lo que nosotros dejamos de percibir o dejamos atrás o prácticamente no ganamos en el Señor. Uno de los resultados que, uno de los resultados que nos trae es el hecho de demostramos cuando caemos en la tentación falta de templanza. Santiago dice 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es la falta de templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio. Es el hecho de que tú tengas el autocontrol de ti mismo o de ti misma. Cuando la Biblia dice en Lucas, capítulo 14, 27, dice, y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Muchos creen que cargar con la propia cruz, nos referimos a la esposa, nos referimos a los hijos, a los problemas, a las adversidades, al jefe, etc. No. Los resultados que trae caer en la tentación tiene que ver mucho con lo que tú andas acá. Tu concupiscencia, tus pensamientos desordenados, cuando te conducen y caes en la tentación, actúas desenfrenadamente. Entonces denotas la falta de templanza. También demostramos inmadurez espiritual. También la Biblia nos habla, siempre en Santiago, que nos rendimos hacia lo malo y también le fallamos a Dios. Qué interesante y qué importante es tomar en cuenta lo que Gálatas 5:16 dice. Andad en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, tomado de la mano de nuestro Señor, la fortaleza, el desarrollo del fruto del Espíritu con sus características se van a dar en ti. Entonces, lo contrario o la antítesis de un resultado de caer en la tentación es alejarse de ello. Es el hecho de estar firmes y a expensas de ello. Tú puedes ver, pero oye, la Biblia también nos dice en Corintios 6, ¿verdad? Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Así que es importante que reconozcamos que en nuestra vida, ¿sabes? El tema que tocaba nuestro pastor Castellón, en nuestro país, viernes, sábado y domingo, o sea, cada fin de semana, en comida chatarra, se gasta más de $5 millones solamente en la zona metropolitana. O sea, quiere decir que toda la gente corre y cuando viernes o sábado cae día de pago, eso se incrementa casi un 30% más, porque toda la gente como que le dan el sueldo, como que le dan una pelota de fuego y no la quiere tener en la mano y la tira. ¿Por qué? Y busca la manera de tirarla. Entonces, ¿qué sucede? Luego vienen los problemas de salud, luego viene porque te venció la tentación. Muchos ya lo ven normal. Pero qué interesante es los resultados. Por eso es importante que como cristianos sepamos y estemos muy claros que Dios es fiel, pero Él dará juntamente con la tentación la salida. Acércate a Él, pastor. Muy bien. Interesante. Dice Santiago 1:15,
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sencillo, mis hermanos. ¿Qué resultado nos trae caer en la tentación? Pecamos. Y ir en ese proceso de... Ahora, ¿está diciendo que pecar, que ser tentado es pecado? No. Jesús fue tentado y no pecó. En Mateo 4 vemos las tentaciones de Jesús. Sí, pero en la parte humana habla sobre la secuencia desde el versículo 14 de que la concupiscencia, dice, nos captura y luego viene, uno lo planea, dice, porque luego lo va a concebir, y ya concebido llega a la luz el pecado, ya nos enredamos, ya cometimos el error. ¿Y qué sucede, pastor? Las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Entonces, ¿qué resultados traemos, hermanos? Vamos a fracasar, a tener atrasos en el avance de nuestra vida espiritual, matrimonial, familiar, económica, en todo el rubro. Tenemos que terminar en este momento porque sé que el tiempo nos está agotando, pero piensen eso: ser preso de nuestras tentaciones va a llevar a que pierda muchas bendiciones de parte del Señor. La verdad que ninguna decisión desmedida, ¿verdad?, que se tome a la ligera, que se tome por impulso, nos va a llevar a algo bueno, ¿verdad? Pero vamos a seguir discutiendo con esto de los resultados. Volveremos con el pastor Aquino para que él termine su ponencia respecto a eso, y luego el pastor Castellón. Pero mientras tanto, no se mueva de ahí, volvemos enseguida, no nos cambien. No te rindas y construye el camino para llegar hacia la victoria. En el año 2023, no te rindas. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos viendo qué resultados nos trae las tentaciones para nuestra vida. Pero antes de seguir, yo quiero recordarte que este programa se transmite los días martes a las 3 de la tarde, los días jueves a las 5 de la tarde y los días domingos a las 4 de la tarde, para que vuelvas a retomar las ideas que fueron planteadas y escuches con atención por si te descuidaste. Decía el pastor Eduardo Aquino, referente a los resultados de la tentación. Adelante, pastor. Gracias, licenciada. Avanzando con la pregunta, mis hermanos, dijimos que es ese sentimiento interno que te captura, que te vuelve esclavo, dice la Biblia, del pecado, pero es darle el espacio, porque comienza uno. Hay un versículo que me llama mucho la atención en Miqueas capítulo 2, versículo 1. Quiero decirlo, dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Miren qué interesante. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan.
porque tienen en su mano el poder. Pastor fundador decía, si vos no pecas, porque no te sale nada. Si no te vas a la balanza, cuéntale cómo. No porque hermano. Ahora, recuerdo las palabras de nuestro pastor fundador. Dice que él por años fumó. Pero un día se paró y dijo, y ya no lo voy a hacer. Y todo lo que yo consumía en el tema del cigarro, lo comenzó a ahorrar. Y cuando vino a tener una necesidad, se percató que lo que había ahorrado de que ya no consumió el cigarro, le sirvió para trasladarse, creo que de Estados Unidos a El Salvador nuevamente, ya graduado con su carrera terminada en lo académico. Pero qué interesante, porque si usted es sabedor o sabedora, hermana o hermano, de qué es lo que lo tienta, aléjese de allí, mi hermano. Sabe que están el día viernes los amigos, las amigas, lo uno, porque dice, oiga, hay de lo que hay sin H, vendrá dolor. Y luego en el 2.2 de Miqueas dice, codician las heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Habla sobre la actitud de la codicia, de las tentaciones, pero llévelo al campo personal, hermano. Al que más daño le hago cuando me vuelvo esclavo del pecado o de las tentaciones es a su mismo servidor. Sí, me llevo de encuentro a mi hija, a mi esposa, a mi familia, pero en realidad te está volviendo en un qué, reducido, dice la Biblia, a un bocado de pan, porque sos preso de esa adicción, de ese problema que híjole, comenzaste con algo pequeño, y cuando vienes a sentir es algo, y esto puede ser no solamente en los tabús de pecado, como la droga, el alcohol, la pornografía, la masturbación. No, hermano, revisa tu armario, hermana, cuántos zapatos tenés. Usted, mi hermano, vaya a ver cuántas camisas tiene guindadas, vaya a ver cuántas cosas sigue comprando y no las necesita, cuando usted solamente es una persona, una espalda tiene. Entonces, pero ¿qué sucede? Es adicto a esto. Y no es mi dinero, pastor. Sí, no estamos diciendo lo contrario, pero podríamos canalizarlo de una mejor manera en invertir en otras cosas, en tu salud, en tus cosas, en tu familia. Pero dejo al pastor Castellón para no, pues, interrumpir el proceso del aprendizaje. Hablando de estos resultados por caer en la tentación, uno de tantos resultados, y que es de lo más importante, es que rompo mi comunión con Dios. La palabra es clara cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya el pastor Alvarado había hecho la introducción en cuanto a Santiago, en ese proceso de ceder a la tentación. Como ya se dije, la tentación en sí no es pecado, pero a la luz de la Biblia, si yo cedo, dice mismo Pablo, yo me convierto en esclavo. Cuando yo cedo a la tentación, me convierto en esclavo. Eso quiere decir de que hay personas, y algunos de nosotros quizás hemos estado también en algunos campos, esclavos por años, 2, 3, 4, 5, y lo vemos tan normal porque los hemos incorporado como parte de nuestra vivencia. Entonces, ya lo que primero que quiero resaltar es que el primer gran resultado, a mi criterio, por caer en la tentación, es que rompo mi comunión con Dios. Cuando hablo de romper mi comunión con Dios, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Es persona, es 100% Dios. No soy digno, no merezco ser aquello que alberga a la deidad en toda su santidad. Entonces, cuando yo rompo mi comunión con Dios, yo no pienso en que estoy afectando mi comunión con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el Espíritu Santo se duele porque Él no me quiere forzar. Él no está aquí para obligarme a que yo ande en este camino. No, su voz me está siendo enviada a cada momento, las 24 horas del día, a cada segundo, cuando yo estoy en ese proceso. Entonces rompo mi comunión con Dios. Pero no solo eso, este problema me lleva a pérdida de empleos, me lleva a cárcel. Algunas personas han tenido que ir del país por algunas decisiones que tomaron acá. Separación, estamos hablando de resultados de la tentación. Separación, divorcios, abandono de la familia, fracaso como familia, muerte, enfermedades, embarazos no deseados. Y me expongo entre 40,000 cosas
a una debacle financiera. Hay muchas cosas más, es decir. La verdad que la vida es un boomerang, ¿verdad? Todo lo que tiramos nos regresa. Todo lo que aventamos nos regresa. Entonces usted no puede pretender cosechar naranjas cuando sembró limones. Y si usted comete un error en decidir, llevado por una sensación, llevado por sus instintos, y cometer pues lo que es una tentación, sus resultados va a tener. Pero usted me dice, pero entonces, ¿cómo puedo hacer? Aquí vamos. Pastores, ¿qué podemos enfrentar la tentación? ¿Cómo se puede enfrentar cuando yo estoy tentado? ¿Cómo puedo yo hacer para enfrentar esa tentación? El Evangelio de Juan nos dice, allá por el capítulo 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todos. Muchos se confunden y agarran ese texto, ¿verdad?, para empezar a pedir cosas materiales. Ahí directamente está hablando de la solicitud que hay que hacerle al Padre por la venida, la administración y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere ese texto? La pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar la tentación? Es importante diferenciar entre la palabra escrita, que en el griego es logos, y la palabra vivida, que en el griego es rema. Somos llamados los cristianos a vivir la palabra. Eso te debe conducir a ti y a mí a poder enfrentar la tentación. También centrar tu vida en Jesucristo. Centrar tu vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía nuestro pastor fundador? Yo me recuerdo aquellas palabras. Jesucristo iría. Jesucristo lo tomaría. Es importante también, hay que orar mucho por fortaleza. Hay que pedirle a Dios fortaleza en nuestra vida para poder enfrentar la tentación. Hay que estudiar diariamente las Escrituras. Hay que llenar tu vida de bondad, de empatía. Hay que ver ejemplos a no seguir. Si viste que otra persona falló, por favor, eso que te ayude a enfrentar la tentación. Evitar los lugares, evitar las situaciones de tentación. Hay que esforzarse día a día para ser una buena influencia hacia los demás. Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista estaba reconociendo el rol de las Escrituras en la victoria que puede tener todo hijo de Dios contra la tentación. Por eso quiero dejarte a ti con claridad estos siguientes consejos, pues, para enfrentar la tentación. Pero sé que nuestros pastores tienen también que compartir. Está agregando a ese concepto, mis hermanos, ¿cómo podemos? Porque aquí es la parte práctica, operativa del diario vivir, qué bonito hablan, pero díganos algo. Vea, 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí amarrémonos los pachucos, como dicen, reconozcamos nuestra, ya te lo dijimos anteriormente, ¿cuál es tu flaqueza? Mire, mi problema es, no apartes, porque dice, no te ha sobrevenido, te va a llegar en el momento, cuando menos lo esperas. Es que mire, fíjese que, me estoy acordando, fíjese que cuando andaba, pues deje de acordarse en eso y pídale a Dios en oración que le cambie esa manera de pensar. Y luego dice, que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y me gusta, punto y coma, pero fiel es Dios. Porque usted está, mire, dígame, hermanos, a todo Dios es la respuesta. Ante cualquier situación, Cristo es la solución, porque luego dice, mire, que no os dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Decir no puedo no cabe en la boca de un cristiano. Y si usted no lo es, pues va a recibir a Cristo para que a partir de ahí muere la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Pero Dios nos está recordando que si es cierto, nuestra flaqueza nos llevan esclavos, cautivos al pecado, también el Señor nos da la fortaleza y el método para reconocer que Él sí nos da el libre albedrío. Pero dice el proverbio, hermanos, que hay caminos que nos parecen derechos, pero son caminos de muerte. Y uno debe de olfatear y no, hombre, Señor, dame luz, dame discernimiento. El mismo Santiago dice, si alguien está en falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar sin reproche. Pero no caiga en la temática de que yo pues sí, que quiere que haga. Mire, y luego dice, oiga que bien, dice, más de lo que puede hacer resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar.
En otras palabras, mis hermanos, más adelante el apóstol Pedro nos regala otra pauta para poder actuar. 1 Pedro 5:8 dice la estrategia: sed sobrios. Mire, con eso que usted, la sobriedad significa lo contrario de la ebriedad. No sea loco o loca. Cálmese, contrólese. Es que me está llamando, pues apague el teléfono. Es que mire, aquí tengo bórrelo. Usted sabe que tiene un montón de amigos o amigas que en vez de regalarle bendición, un buen consejo, le van, mejor quítelo. Dice, sea sobrio. Y luego dice, y velad. La astucia, hermano. Velad, estar despierto. Esto no está bien. Esto no, cuidado. Y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar, a quien tentar, a quien meterle, y el bicho llorón y aquel que lo pellizca. Entonces, mi hermano, ¿cómo puede enfrentarlo? Recuérdelo, no es humano, sea sobrio y vele, porque eso que lo debilita, en el poder del Señor se fortalece. Pastor Raúl, ¿qué le vamos a agregar a tu Quiero agregar algo a este precioso tema: cómo enfrentar la tentación. De hecho, este es un estudio muy práctico y no es fácil. Aquí no somos espíritus fláuticos ni queremos decir que nunca hemos pecado, no. Claro. Pero enfrentar la tentación requiere valentía espiritual. Para enfrentar la tentación, uno de los tantos aspectos que hemos consultado, reconocer los campos en los que de vez en cuando o seguido me siento tentado. Amén. Yo creo que todos, incluso todos ustedes que están escuchando, y agradecemos esta sintonía, saben en qué área hemos sido tentados. Saben qué área es de nuestra mayor debilidad, o hasta 5 áreas en las cuales somos débiles. Entonces, hay que reconocer, hay que identificar ese pecado. Cuando hablamos del pecado sobresaliente, normalmente, hermano, ya sabemos cuál es. Pero no solo eso, alejarme de todo aquello que seguramente me creará condiciones propicias para pecar. Y esto es bien amplio, incluye todos aquellos círculos en los que yo me desenvuelvo, aquellas personas con las que yo me relaciono y que sabemos que son adictas a esto, son adictas a aquello, o tienen una debilidad por esto, una debilidad a aquello. Entonces, como estamos dando consejos prácticos, ¿cómo enfrentarlo? Aléjese de todo aquello que seguramente le creará condiciones para pecar. Mira, el sábado después del partido, no, mejor no vaya. Mira que el viernes en la noche, fíjate que tenemos una despedida y va a estar bueno porque va a estar tal grupo, no, mejor no vaya. Mira, es que sos cuadrado, no, mejor no vaya. Pero lo importante es que usted, ¿verdad?, reconozca que enfrentar la tentación es de hombre, porque la palabra dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Licenciada. Sí, están dando los consejos en la parte humana y reforzándolo con la Biblia, pero la Biblia, ¿qué dice respecto a la tentación? ¿Cómo ustedes, pastores, pueden ayudar al televidente o al que nos esté escuchando reforzado su lucha constante, su prueba constante, su tentación constante con la Biblia? La Biblia habla que nuestro Señor Jesucristo, el modelo a seguir de todos nosotros, fue tentado. Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero me encanta lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, oiga, para socorrer a los que son tentados. La Biblia nos hace mención de ello y es importante que tú lo atesores en tu corazón. Jesucristo fue tentado, pero Él no pecó, pero Él te puede socorrer de la tentación. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 4:16 de Hebreos dice que tú y yo debemos de acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este verso es en base a la tentación que viene hablando del 15, es en base a la tentación que viene hablando del 2:18 y es en base a la tentación que el Señor recibió allá en Mateo capítulo 4. Entonces, Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
Entonces la Biblia nos da esos consejos. Mientras tú permanezcas en esta tierra, cualquier tipo de tentación va a venir a ti. Nuestros pastores acá lo explicaban. Cualquier tipo de tentación. Ay, pero yo ya tengo 70, 80 años, ya la tentación ya es diferente. Vas a tener cualquier tipo de tentación independientemente de la edad que tengas. Pero es importante por eso que reconozcas que es necesario permanecer en Cristo, caminar con Cristo y vivir la palabra de Cristo. Pastores. Sí, quizás hay algo, siempre en Mateo 26, 41, mis hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren. Es que el tema es que vas a entrar, no vaya, cuelgue el teléfono, no estoy, no entren en tentación. Y dice, mire, interesante, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. En honor al tiempo, sabemos que hay tantos versículos que podemos agregar, pero quiero ponerle eso en su corazón, mis hermanos. No va a venir un ángel del cielo a quitarte el celular, a apagártelo, a echártelo en el agua, no, de ninguna manera, para que no entren, dice, porque el tema es la acción en el cual humanamente, nosotros voluntariamente, hermanos, nos prestamos también para ser tentados. Entonces, el espíritu está dispuesto. Yo sé que a usted le interesa este tema y yo sé que está pasando por algo fuerte, pero por favor, la carne es débil, pero la carne la controla el Señor a través de la oración, a través de su poder supremo que tiene. Y en el Salmo 19:13, ya tirando mi aporte, dice, le pide el salmista al Señor, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Pastor Castellón. Cuando hablamos de la carne es débil, no pensemos en aquellos deseos directamente de la carne, tipo atractivo sexual o vicios o algo. Hay una enorme cantidad de pecados que la gente ni sabe que yo los ando las 24 horas del día. Y yo creo que usted me va a entender. O sea, hay muchos pecados que son hasta pecados favoritos propios de mi persona, pero que quizás ni la esposa sabe, ni mi vecino, ni el pastor, ni los miembros de la iglesia. Entonces, los consejos que ya dieron los pastores, que este es bien largo, la hermana Ceci, hay algo en Santiago. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Detengamos brevemente. Atraído. Usted sabe qué cosa le lleva a pecar y le puede llevar a la destrucción. ¿Cómo comienza? Atraído. Por ahí un asunto llamaba atracción fatal. ¿Sí? Muchas de las atracciones son fatales. Entonces tenga cuidado con ser atraído. Y cierro con seducido. Cuando usted ya fue seducido, prácticamente va en camino, rumbo al matadero, a la destrucción total, a saber de qué, de tu familia, de tu empresa, de tu estudio, de tu futuro, de tu salud. Hermana César. Definitivamente hemos aprendido en este día que sí podemos, con la ayuda de Dios, hacerle frente a esa tentación de la que usted está pensando ahorita y de la que usted conoce, que es débil, que cae, que no se puede evitar. Con el Señor lo puede hacer. Con su Espíritu Santo ayudándole, claro que lo puede hacer. Nos vamos a despedir de este programa en oración, pidiendo precisamente por esas cosas. Le voy a pedir al pastor Carlos Alvarado que ore por nosotros en este día. Bendito Padre, gracias por permitirnos estar acá compartiendo uno de los temas bíblicos, oh Dios, en los cuales tu Santo Espíritu obra en aquel que se dispone. Rogamos por aquellos que están escuchando este programa, rogamos por nuestras vidas también, Señor, como hombres, como pastores, nuestra hermana Ceci, Señor, como mujer. Oramos que nos bendigas, nos guardes y que no nos metas en tentación, nos libres de todo mal. Pero también lo pedimos para todos aquellos que están escuchando, Señor, este programa. Que sus vidas sean libradas de todo mal, que sus vidas sean libradas de toda tentación, pero que tu Santo Espíritu haga la obra poderosa desde su interior, Señor, desde lo más profundo de su ser, sacando esas concupiscencias
y que cada uno te las presente a ti, Señor, porque tú eres fuego consumidor y puedas consumir, Señor, esas concupiscencias que a veces nos conducen a fallarte, que a veces nos conducen, Padre, a cometer actos, errores, los cuales, amado Rey, a la posterior vienen los lamentos. Pero rogamos que tú seas dándonos la sabiduría, la templanza, sea cada uno de los oyentes centrándose en tu palabra, en la persona de Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Pedimos a ti, Señor, tu bendición, que llegues, oh Dios, hasta muchos lugares, hasta muchos corazones con este programa, Señor, y que mucha gente pueda ser edificada y transformada, y que todos podamos ser, Señor, alejados de la tentación. Gracias. Bendice, Señor, nuestra iglesia, a nuestra organización, a nuestro pastor general y a nuestro Colegio Bautista de Teología, a todos sus estudiantes y maestros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en su programa A la Luz de las Escrituras. Nos vemos en otra ocasión en su programa. Bendiciones.